De nuevo estoy feliz y contento de estar presente. A la verdad que este grupo me inspira a mí porque representa prácticamente a un buen sector de lo que es América Latina. Cuando yo servía de pastor también, no se podía tener el mensaje, y me parece que aún Billy Graham lo decía, que no se podía tener el mensaje sin la música. Y los himnos, los cánticos, son como una manera que Dios tiene para preparar el oído de los oyentes para el mensaje. Y yo espero que así sea. Quiero leer 4 versículos de Primera de Pedro, esa parte que dice llamamiento a una vida santa. Y dice lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Entendimiento, ¿verdad? Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mi esposa y yo visitamos a las 9 de la mañana la iglesia que está bastante cerca de aquí también, Waterford Mennonite Church. Entonces, para este mes de junio, nos han pedido que tengamos una sesión en la escuela dominical en español. Y como nos pidieron que nos están dando esta oportunidad, pues a mi mente vino el tema siguiente: sorpresas de nuestro peregrinaje espiritual o sorpresas de nuestra fe. ¿Cuántos de nosotros, pregunto, hemos sido sorprendidos por Dios? Yo me imagino que el hecho de que estamos reunidos aquí en College Mennonite Church, representando a diferentes lugares de América Latina, es una sorpresa para ti y para mí. No sabíamos, me imagino que 2, 4, 5 años atrás, que íbamos a estar aquí, en este lugar, cantando alabanzas y escuchando la palabra. Hoy es 21 de mayo, ¿verdad? Y una de las sorpresas que yo descubrí cuando me casé con mi esposa es que el padre de ella nació un 21 de mayo y también mi padre, en diferentes años. O sea que hay unas coincidencias de la vida. Hoy yo estoy sorprendido, como ya dije, de estar aquí con ustedes. Y me imagino que ustedes mismos están sorprendidos de encontrarse aquí en este lugar. Debo decirle al comienzo de mi mensaje lo siguiente: si tienes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida nunca será monótona. Siempre el Señor te llenará de sorpresas
en tu vida. Yo entiendo, fíjense lo que a veces sucede en la vida de la iglesia. En ocasiones nos encontramos con personas que dicen, ya yo no voy a la iglesia porque el ir a la iglesia es algo monótono. ¿Cómo es posible que sea monótono estar aquí en el nombre del Señor? ¿Cuántos creen que es monótono? ¿Cuántos sienten que realmente vale la pena estar aquí? ¿Cuántos sienten que Dios tiene sorpresas para ti y para mí? ¿Verdad que sí, que tiene sorpresas? Yo espero que sí sea. Así que ese es pues el tema de la mañana, sorpresas de mi peregrinaje espiritual. Yo espero que quizás yo tengo, no sé si decir la edad, pero si la digo, ustedes van a creer que soy la persona mayor en el grupo. ¿Alguien tiene 88 años o más? Ninguno, Sí, pues no hay otro, así que somos dos personas, por ahí por los 88. Es una sorpresa, ¿verdad? Que el Señor me permita que a mis 88 todavía me dé una oportunidad de presentar la palabra de Él. Es una sorpresa para mí, porque sabe una cosa, cuando yo recibo, por ejemplo, el boletín de Goshen College, donde yo me gradué en el 1958, mi esposa en el 59, lo primero, si busco esa década del 50 al 59, pues aparecen como 10 o 12 personas que han muerto. No, si es del 2020, es todo lo contrario, porque van a presentar las personas que están en su trabajo, ¿verdad? Y en sus actividades. Es una época, son dos épocas bastante diferentes. Así que sorpresas siempre Dios tiene con nosotros. Quisiera por un momento usar el modelo de Pedro, porque a mí realmente el apóstol Pedro me sorprende cómo Dios lo usó a pesar de sus debilidades. Si, por ejemplo, si estudiamos los pasajes de los evangelios que nos hablan acerca del apóstol Pedro, nos encontramos con lo siguiente, que la relación de Pedro con Cristo, a pesar de confesarle que Jesús es el Cristo, tuvo dificultades en relacionarse sabiamente con su Señor y Salvador. Por ejemplo, cuando caminaba en una ocasión, le pidió a Jesús, ayúdame a caminar por el agua. Y yo no sé, ¿alguno de ustedes ha tratado de caminar por un lago en el agua? Yo no me atrevo a hacerlo. Pero Pedro le dijo, dame la oportunidad, porque estaba en un barco. Y entonces Pedro le dice, permite que pueda caminar hacia ti. Sin embargo, ¿qué pasó? Cuando está acercándose, caminó un poco, pero no pudo completar, ¿verdad? La caminata hacia el Señor, porque empezó a hundirse. Y entonces gritó, Señor, ayúdame, no quiero ahogarme. ¿Y qué le dijo eso? Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. ¿Cómo es la fe nuestra? ¿Es como la de Pedro en aquel entonces? Yo creo que de vez en cuando nos debemos preguntar,
¿Cómo es mi fe en cuanto a Dios se refiere? ¿Estoy yo confiado en que Dios va a hacer grandes cosas en mi vida? ¿Va a traer grandes cambios? ¿Me va a dar oportunidades de vivir consagradamente a Él en mi trabajo, en mis estudios, en todo lo que tenga que ver con mi vida? Entonces encontramos pues a Pedro teniendo ese tipo de dificultad. Y previo a la negación de Jesús, pues Jesús le dice: yo espero que tu fe no falte. Y entonces encontramos que en medio de todo, aún después que le confiesa, ¿verdad? Me parece que así fue, que él es el Hijo del Dios viviente, como diciendo: tienes una misión, Jesús. Pues él le negó 3 veces. Ahora, no sé, el negar a Jesús 3 veces, después de haber estado casi 3 años aprendiendo de Él, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo te sientes tú acerca de Jesús? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué es Jesús para ti? Bueno, para Pedro como que en cierto momento no tenía tanto significado. En otra ocasión, Pedro actuó violentamente, cortó la oreja de Malco y Jesús le pide que ponga su espada en su lugar. Y en una ocasión, Jesús en el Getsemaní necesitaba estar en oración. ¿Saben una cosa? Cuando Jesús escoge los discípulos, la palabra dice que escogió 12 discípulos para que estuviesen con Él. Para mí eso significa que Jesús necesitaba a esas 12 personas para que le ayudaran a establecer su doctrina y también su trabajo. Porque si vamos a los evangelios, ¿cuántas veces encontramos a Jesús usando aún la debilidad de los discípulos para traer una enseñanza positiva? Como que Dios se vale de los momentos aún críticos de la vida de las personas para traerle algo nuevo. Y yo creo que eso es una realidad todavía en el momento presente. Así que esperamos que Dios nos siga usando poderosamente. Ahora, Pedro tuvo un cambio radical. Cuando vamos a las epístolas, él aparece como el apóstol de la esperanza. Y nos sorprende de que Jesús no se dio por vencido en relación a este discípulo. Y Dios no se va a dar por vencido en relación a nosotros. Aunque le fallemos en ocasiones, Dios siempre espera algo mejor de ti y de mí, como fue el caso de Pedro. Y el cambio fue tan radical que las epístolas de Pedro nos presentan cosas preciosas. Quiero repasarlas con ustedes y después ustedes las pueden repasar en el libro de Pedro. Él dice que la fe es preciosa, la fe en el Señor. Él dice que la sangre
que Jesús derramó es preciosa. En capítulo 1, 19. El primero es 1, 7. Él dice que la piedra angular es preciosa. Él dice que Cristo en sí es precioso. El capítulo 2, versículo 7. Él habla del Espíritu Santo como precioso. Él habla de la fe como preciosa y también habla de las promesas preciosas. Así que Pedro tiene un cambio tan radical que puede escribir de estas cosas maravillosas del Señor. Si Jesús hubiera sido un humano como nosotros, quién sabe si cuando Pedro le negó le hubiera dicho: mira, yo no te necesito, vete fuera, tengo que escoger a otra persona. Pero no, siempre Dios espera algo mejor de nosotros. Y yo quisiera unos cuantos minutos señalar la manera en que Dios, vamos a decir, nos ha sorprendido a mi esposa y a mí. Primero, en una ocasión, la Junta de Misiones Menonitas, por ahí por el año 1968, necesitaban a una persona que fuera de misionero a Bélgica, porque a Bélgica estaban llegando muchas personas de España, estaban emigrando hacia España, de España hacia Bélgica. Y había un grupo ya establecido. Y entonces nos visitó de aquí, de Elkhart, Indiana, uno de los líderes de la Junta de Misiones para hablarnos de esa realidad. La cosa es que no resultó. Después que nos habían hablado con nosotros, nos habían estimulado, pero no dio resultado. Surge lo siguiente: otra persona, otro miembro, líder de Puerto Rico, indicó que tenía interés en ser la persona enviada por la Junta de Misiones a Bélgica para servir con estos españoles que estaban emigrando de España a Bélgica. Recuerdo que en una ocasión alguien me dijo: ¿y cómo te sentiste? Fíjense, yo no me sentí tan mal, porque lo vi como que era la voluntad de Dios, de que ese no era lo que Dios quería para nosotros. Y saben una cosa, años más tarde, mi esposa tenía una prima y a su esposo que estaban de misioneros en Bélgica y tenían una relación con ese grupo. Y entonces ellos me pidieron a mí que yo trajera el mensaje, porque llegamos a visitar a Bélgica estando en Texas. Visitamos a Bélgica y nos dio la oportunidad el Señor para hablar de aquel grupo, a pesar de que no tuvimos la oportunidad de estar con ellos en el comienzo, aunque el grupo quizás era un poco diferente. Y saben una cosa, me da como casi, me estremezco un poco, ¿saben? ¿Saben lo que vino después? No pudimos en aquel entonces llegar a tener ese privilegio de ser misionero a un grupo de españoles en Bélgica. Pero surgió lo siguiente: nuestro hermano John Driver, que estuvo en Puerto Rico, se había ido a Montevideo, Uruguay, a enseñar, a ser el decano de estudios
del Seminario Menonita de Uruguay. Yo no sé si ustedes saben que había un seminario menonita en Montevideo, Uruguay. Y entonces, a través de él, recibimos una carta de que querían que mi esposa y yo nos fuéramos con la familia a estudiar a Uruguay. Y ¿sabe una cosa? Nos sorprendió eso porque eso resultó mucho mejor para nosotros dos y aún para los hijos. Y aún aquí, estando en Goshen, pues nos hemos encontrado con personas que han sido de Uruguay. Así que Dios nos sorprendió de otra manera. Y realmente, esos 2 años fueron una tremenda bendición. La época de los Tupamaros, por ahí en los 70, donde no se podía hablar mucho si uno estaba caminando, yendo hacia el pueblo, ¿verdad? Así que Dios abrió otra puerta. Estoy diciendo esto no para... yo creo que lo que Dios quería que entendiéramos realmente que había otras posibilidades para nosotros. Así que si Dios cierra una ventana, puede abrir una puerta bien amplia. Entonces, en una ocasión, esto es otro evento en nuestra vida. En una ocasión pensábamos que íbamos a estar pastoreando una iglesia acá en Estados Unidos. Y nos vinimos hasta con la mudanza pensando que íbamos a hacer, que yo iba a ser el pastor de esa congregación por un tiempo. Resulta que cuando vino la votación, los miembros de la iglesia no estuvieron de acuerdo. ¿Y ahora qué? Pues era algo para tal vez uno sentirse un poquito desilusionado, pero fíjense, como que Dios también tenía otro propósito. En Puerto Rico, en los hospitales que fundaron los menonitas, establecieron un hospital por ahí por los 45 o algo así en Aybonito. Y esto del posible pastorado era como en 1998-99. Entonces, la Convención Menonita de Puerto Rico dice: en el hospital menonita de Aybonito necesitan a un capellán de hospicio. Gloria a Dios. Y entonces, Dios me llamó para servir en hospicio. Yo no sabía mucho acerca ni siquiera de la palabra de hospicio, pero ya ustedes saben que es un programa para atender y asistir a las familias de aquellas personas que están en su etapa terminal. Así que por la gracia de Dios, llegué a ser parte del programa de hospicio. Y me parece que como que me parecía como que hospicio era algo bastante nuevo o reciente. Y gracias a Dios fui capellán de hospicio. Después de 2 años estuve un tiempito en la iglesia de Aybonito como pastor y luego brevemente fui llamado a ser capellán de otro hospital en otro pueblo, Calley, Puerto Rico, un nuevo hospital. Y allí estuve de capellán como 5 o 6 años. Y gracias a Dios por esto. Estoy diciendo esto porque Dios usa a veces las pruebas, los conflictos, las contradicciones de la vida
para algo positivo. Cuando vamos a la Biblia no nos dice que si tenemos fe en Cristo que el sufrimiento y la lucha y las pruebas se van a acabar. Pero nos dice que de la angustia y de las crisis, como saben que los chinos, no los japoneses, sí, tienen dos caracteres para la palabra crisis. Uno significa peligro y el otro oportunidad. Y es ahí donde Dios realmente nos sorprende. ¿Te está sorprendiendo Dios en tu vida? Como lo hizo con Pedro y con otros discípulos. Yo espero que quizás de aquí a 15 o 20 años ustedes recuerden este mensaje y puedan decir, verdaderamente Dios me ha ayudado a reconocer que hay bendición y que hay sorpresas para el cristiano. No te alejes del Señor nunca. No te alejes. Si estás pasando por una prueba, una lucha, mantente firme, porque algo bueno vendrá. Hay tantas personas que se desilusionan con la iglesia, con el Señor. Yo espero que sea todo lo contrario. ¿Cómo te ha sorprendido Dios? Quizás una o dos personas, pregunto, ¿podrías decir algo de cómo te ha sorprendido Dios? A lo mejor te sientes sorprendido de que yo estoy hablando de esto, ¿verdad? No sé. ¿Cómo Dios nos sorprende? ¿Estás sorprendido de que están aquí? Nunca pensaban, ¿verdad?, 10 años atrás o algo así, que iban a estar aquí en College Mennonite Church, ¿verdad? Escuchando aquí a nuestro hermano alemán, dirigiendo música y demás. Que Dios les bendiga, que Dios nos sostenga y esperemos sorpresas. Amén.